hermanos. Me da muchísimo gusto, me da una alegría inmensa el poder estar este día aquí y compartir con cada uno de ustedes esa bendita palabra de Dios. Porque lo que hoy día vamos a escuchar, hermanos, no es la palabra de hermana Patricia, sino es la palabra de Dios. Y eso a nosotros nos debe de dar y causar alegría, el poder recibir, el poder ser elegidos del Señor. El que este día, tú en esa sillita, Dios te llamó, Dios quiso que fueras tú el que estuviera esta noche en este lugar. Y a mí me ha dado este privilegio, esa es la palabra, un privilegio, porque el estar aquí no es mérito, mérito no tengo ninguno, pero sí el privilegio y el honor de poder compartir esta noche esta bendita palabra de Dios. Y eso yo se lo agradezco a mi Señor. Amén. Mis hermanos, estas semanas hemos estado, la semana pasada, la hermana Cecilia Hoyos estuvo hablando acerca de todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese fue el tema de la semana pasada. Y ahora yo quiero preguntarles nuevamente, ¿cuántos de los que estamos acá pudimos y tuvimos la oportunidad de estar en la vigilia de Pentecostés? Bendito sea el Señor, hermanos. Fuimos varios. Y yo sé que cada uno de nosotros experimentó algo diferente. Todos. ¿Por qué? Porque Dios actúa en nosotros de diferente manera. Dios, hermanos, conoce a cada uno de nosotros desde lo más oculto que podamos tener. Para Dios no hay nada oculto. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado a nosotros, mis hermanos. Y así como Él conoce nuestra necesidad, también actúa en nuestras necesidades. Él actúa. El tema que traigo para hoy día, mis hermanos, es el cumplimiento de las promesas del Espíritu Santo. Esta noche, a medida vayamos desarrollando juntos el tema, vamos a ir dándonos cuenta a dónde es que se realiza ese cumplimiento de esas promesas. ¿Cómo y en quién se cumplen esas promesas? Nuestra Santa Madre Iglesia Católica, hermanos, nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual también tiene otros apelativos o otros nombres con los cuales el Espíritu Santo es conocido. Uno de ellos, yo creo que algunos han escuchado muchas veces esta palabra, Paráclito o Consolador. Significa abogado o aquel que consuela, enviado por Jesús para acompañar a los creyentes. Algunos hermanitos cuando realizan su oración acá dicen, ven Paráclito, ven a este lugar. Ese es otro nombre con el que nosotros conocemos al Espíritu Santo. Y esta noche juntos vamos a ir encontrando con qué otros apelativos o otros nombres también es conocido. Se conoce también como el Espíritu de la verdad, porque es el que guía a la iglesia hacia el conocimiento pleno. Ese es otro nombre con el que conocemos al Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Y otro nombre con el cual también se conoce es el dador de vida, porque es una fuente de santificación, una fuente de gracia y de renovación para cada uno de nosotros. ¿Por qué de santificación, hermanos? Porque a medida nosotros vamos acercándonos a Dios o a Jesús, vamos sufriendo ciertos procesos. Y yo creo que
todos los que estamos acá somos testigos de eso. Mis hermanitos que ustedes ven con la camisita morada, que estamos ya aquí por un par de años, todos hemos sufrido un proceso. Y los procesos muchas veces son dolorosos, no son fáciles. Amén. Pero todos tenemos que vivirlos. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y únicamente nosotros lo logramos a medida vamos pasando situaciones. Muchas veces son buenas, otras veces duelen bastante. Pero son procesos necesarios en nuestra vida que el Espíritu Santo permite en nosotros para santificación nuestra. Porque muchos de nosotros, o todos, queremos ir al cielo. Todos. Pero para eso vamos a ser procesados, hermanos. Y en ocasiones, ese proceso es bastante difícil y es complicado. Pero nunca estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros, que eso es lo más importante. Amén. Dador de gracia, porque por medio del Espíritu Santo, hermanos, también reconocemos que Dios nos colma de gracias a cada uno de nosotros. Primero, comenzamos y conocemos el amor, que es una de las gracias que recibimos de Dios. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, en una comunidad, se nos hace difícil, quizás hasta aceptar un abrazo. No sé si a alguno de ustedes les pasó cuando vino a este lugar, le decía, hermano, bienvenido a nuestro grupo de oración. Y se le recibía con un abrazo. Hay gente que era repelente a un abrazo, incomodaba que se le diera un abrazo. ¿Por qué? Porque quizás nunca habían recibido ese abrazo. Entonces, desde ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo comienza a actuar en cada uno de nosotros. Y en todos va a actuar de una manera muy diferente. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo se derramaba de manera especial sobre ciertas personas, no sobre todos, sobre ciertas personas elegidas para una misión particular. Por ejemplo, en el libro de Números se dice que Dios derramó su Espíritu sobre los 70 ancianos para ayudar a Moisés. Eso está en Números 11, 24, 25. Eso es en el Antiguo Testamento. Dios, Yahvé, derramó sobre esos 70 ancianos su espíritu. ¿Para qué? Para que pudieran ayudar a Moisés en la misión que él tenía. Pero nos dice que en el Antiguo Testamento no fue derramado para todos, sino para ciertas personas. Tenemos otro ejemplo que es en Jueces 14:6, donde ese mismo Espíritu Santo fue derramado sobre Sansón. Pudo él destrozar a un león y lo hizo con sus propias manos. No lo hizo con algún instrumento, un cuchillo, no, lo hizo con sus manos. Entonces ahí podemos ver cómo en el Antiguo Testamento Dios derramaba ese espíritu y no era para todos, era para aquellos a los cuales Él había elegido para una misión, llamémoslo así, o una vocación especial. Ahora, con Jesús y en Jesús, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, el Espíritu Santo se convierte en un don para todos. Eso es lo que nosotros ahora tenemos el privilegio y la bendición. Que ya con Jesús y en Jesús, ese Espíritu se derrama sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es motivo para decir gracias al Señor por la misericordia que tuvo y enviar ese Espíritu y esa fuerza que nos fortalece a cada uno de nosotros. En Pentecostés
que es la vigilia que acabamos de vivir, mis hermanos, allí yo sé que no todos quizás nos quedamos para la oración y la efusión del Espíritu Santo, pero es una oración muy fuerte, que los que hemos tenido la oportunidad de vivirla, sabemos y experimentamos, hermanos, algo, una fuerza, experimentamos un calor. A otras personas les da por llorar, porque el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. A otros les da por vomitar. Hay sensaciones distintas. Hay cosas o manifestaciones que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Pero eso lo vivimos únicamente cuando nosotros nos abrimos a esa presencia grande y bendita de Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios actúe. Aquí hay una hermanita que a mí me impactó mucho su testimonio y está acá. Sé y estoy más que segura que Dios obró. Desde ese momento que ella fue a ese retiro, ella iba preparada y lista a recibirlo. Y les puedo decir que es notorio esa manifestación maravillosa que Dios ha hecho en ella. Y lo primero es el deseo por estar aquí. Porque el Espíritu Santo se recibe, pero no es únicamente para sentirlo, es para vivir con Él, es para aprender a conocerle, a ver qué es lo que hace, que realiza en cada uno de nosotros, hermanos. Eso es la maravilla de Dios con Jesús. Con Él tuvimos esa bendición y esa oportunidad de que ese derramamiento no fuera únicamente para algunos en particular, sino que fuera para todo aquel que abra su corazón. Es porque es para toda la Santa Madre Iglesia ahora en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Ahora quiero que escuchen esto y lo escuchen y lo vayan meditando, hermanos, porque es necesario que nosotros aprendamos un poquito acerca de qué es el Espíritu Santo. No lo veamos. A nosotros se nos dice que el Espíritu Santo es una palomita, pero ese es un símbolo que le dieron para esa gracia, para esa presencia, para Dios en nosotros, esa manifestación de Dios en nosotros. Entonces quiero que escuchen esta definición maravillosa que encontré y dice: el Espíritu Santo es una de las promesas más grandes que Dios ha dado a su pueblo. No solo es una fuerza o una energía, sino es la presencia misma de Dios actuando en la vida del creyente. Eso es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios actuando en nosotros, hermanos. Porque nada nosotros hacemos por nuestra propia cuenta si no tenemos a Dios con nosotros. Y un ejemplo de ello, yo creo que todos los que estamos acá, algunas veces lo hemos experimentado. Si yo no fuera con la ayuda de Dios, jamás en mi vida yo estuviera parada en este lugar. Y eso se lo puedo asegurar. Yo estuviera ahí atrás, donde nadie me mira, donde nadie ve qué es lo que hacemos. Pero no, Dios, cuando Dios llega y toca nuestro ser, mis hermanos, transforma, cambia. Y eso tiene que notarse. Y nosotros lo experimentamos aquí en este lugar. Hay hermanitos que cuando van al retiro y se les llama a dar un testimonio, se echan 20 pasos atrás y dicen: no, yo no, hermana, no, porque nosotros no estamos listos todavía. No hemos preparado nada. Pero hay unos que a medida se va dando un testimonio, va creando en ellos una fuerza y una fortaleza que solo viene de Dios, hermanos. Ese es el regalo grande, que Dios a nosotros nos transforma,
que Dios a nosotros nos cambia, que Dios nos hace diferentes. Ese es el regalo del Espíritu Santo, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió enviar su Espíritu, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa promesa en la vida de la iglesia. Un ejemplo de ello es el libro de Ezequiel 36, 26, que es en el Antiguo Testamento. Y dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa es la promesa desde el Antiguo Testamento, que Dios iba a darnos un espíritu nuevo. Y nosotros, cuando le creemos al Señor, hermanos, Dios hace cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Pero si nosotros verdaderamente creemos, porque eso es algo que también depende de cada uno. Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a forzar. Dios está listo y presto para que entre en el corazón de cada uno de nosotros. Pero para ello nosotros vamos a decidir si le damos el permiso o le damos la autoridad a Jesús. Ahora ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, nos dice: y yo pediré al Padre y les daré otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. ¿Se recuerdan por qué les di la definición de paráclito? Antes era para eso, para que nos demos cuenta que aquí hay una promesa de Jesús, que Él enviará. Aquí dice el paráclito, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es una realidad, hermanos. Dios no es un Dios que nos miente, o la palabra de Dios no nos viene a decir mentiras a nosotros. La palabra de Dios es viva y es real, es verdadera. Y cuando nosotros hacemos esa palabra vida, Dios puede hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros le demos el permiso y le autoricemos. Amén. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo consuela, transforma y capacita a los creyentes para vivir conforme a la voluntad de Dios. El propósito que Dios tiene, hermanos, y que Dios envió su Espíritu, es para que nosotros podamos realizar la voluntad de Dios. Y por medio de Él conocemos cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahora sí, vamos a ir ya a las promesas cumplidas del Espíritu Santo con textos bíblicos. Yo no sé quién de los hermanos trajo su Biblia. Biblia en mano. Bueno, la primera promesa cumplida, hermanos, es la que acabamos de mencionar en San Juan 14, 16. Y yo pediré al Padre y les daré otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. Jesús, hermanos, nos está diciendo que Él rogará al Padre para que envíe ese Espíritu. Y nosotros sabemos que Él ya lo ha enviado. Que eso se realizó o se dio con Jesús. Acabamos de vivir lo que es la muerte, pasión y resurrección de Jesús. 50 días más tarde vivimos Pentecostés, que es lo que acabamos de vivir, la vigilia que acabamos de vivir. Ahora, con estas promesas de Jesús, con estas promesas cumplidas, quiero, hermanos, que reconozcamos qué es lo que Jesús y el Padre Celestial hicieron para que nosotros tuviéramos este mérito de recibir al Espíritu Santo.
y que por medio de esto nos vamos a ir dando cuenta qué es o cuáles son todas esas promesas para que podamos hacerlas nuestras, hermanos, porque la palabra de Dios es para eso, es para que cada uno de nosotros podamos vivirla, sentirla y sobre todo que nos ayude a ser mejores cada día. La promesa aquí, hermanos, es de que nosotros nunca estaremos solos. Tenemos un Dios bueno, que yo sé que aquí en esta comunidad Dios ha hecho muchos milagros, y puedo decir con certeza, milagros y sanaciones. Sanaciones interiores, sanaciones físicas. Ha hecho tanto en este lugar, pero muchas veces nos da miedo testificar, nos da miedo hablar, nos da miedo decir lo que Dios hace y actúa en cada uno de nosotros. Pero esa es la realidad. Dios está, hermanos, presente en nuestras vidas. Dios vive en nosotros y quiere ayudarnos. Quiere que nosotros estemos prestos a escucharle, a ver qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. La segunda promesa ya cumplida, hermanos, es que el Espíritu Santo enseña y recuerda. Y eso lo encontramos en San Juan 14:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. En esta promesa ya cumplida, hermanos, nos dice que el Espíritu Santo que el Padre enviará, se los enseñará todo. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar que ese Espíritu Santo a nosotros nos va a enseñar? Porque cuando nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, nosotros reconocemos, hermanos. Dios nos da, por medio de su Espíritu, la capacidad de saber lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y eso es algo que solo el Espíritu nos revela. Y ese es el regalo grande del Señor, que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, que Dios no quiere, hermanos, que ninguno de sus hijos se pierda. Y es ahí donde envía su Espíritu para que venga en nuestro auxilio, y venga y nos ayude, y venga y nos guíe, nos muestre a dónde y por dónde tenemos que ir. Todos, yo sé que todos podemos reconocer, hermanos, cuando actuamos mal. Hay algo dentro de nosotros que a veces no sabemos cómo llamarle. Nosotros decimos a veces, le damos el nombre y relativamente se le conoce como la conciencia, ¿verdad? La conciencia te está hablando. ¿Que hiciste bien o que hiciste mal? Pero ¿qué es la conciencia, hermanos? La hermana Cecilia, recuerdo que el viernes anterior nos explicó un poquito. Y eso es el sagrario donde se encuentra el Espíritu de Dios y el yo y nosotros. Y es ahí donde nosotros analizamos, es ahí donde nosotros verdaderamente reconocemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que actuamos o cómo actuamos con los demás? Yo sé que todos hemos pasado por momentos, hermanos, donde quizá damos una mala respuesta a alguien y vemos cómo la otra persona reacciona. Y nosotros decimos, me equivoqué. No debí hacer eso. O no debí tratarla así. Y todo el que reconoce eso ya es una ganancia. ¿Por qué? Significa que Dios vive en nosotros. Dios está en nosotros, hermanos.
Porque si nosotros nos da lo mismo, entonces significa que no hay todavía Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos reconocer o no lo queremos escuchar. Pero cuando ya está eso, esa conciencia, ese escuchar de Dios, ese es un regalo de Él. Y hay un progreso, y hay algo que nosotros vamos mejorando y vamos superando. Entonces, esta promesa, hermano, nos da dirección y entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Para hacer lo que Dios quiere y lo que Dios espera en cada uno de nosotros. La tercera promesa, hermanos, es el Espíritu Santo da poder. Y si alguien tiene la Biblia, me gustaría tal vez que hermano William me lea Hechos 1:8. Ahora lo voy a poner a leer porque si no así la Biblia la dejan guardada. Así es que ahí la vamos a poner y la vamos a sacar. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Bueno. No se preocupe, si no trajo los lentes, no se preocupe, hermano. Y si no, léalo usted, si usted la tiene, hermano, que lo lea entonces, hermano santo, no se preocupe, hermano William. Ya lo leí, ya me lo aprendí. Eso. Dice Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza sobre el Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y esa es una realidad. Esa es la fuerza de Dios, no es nuestra. Es regalo de Dios. Es cuando Dios se dona en cada uno de nosotros. Y es ahí donde usted y yo podemos hacer cosas diferentes. Donde Dios nos da la bendición y la oportunidad de tener su fuerza para poder realizar cualquier acto. Por ejemplo, el poder estar parados acá. Yo sé que a ninguno o a muchos no nos gusta pararnos enfrente porque nos da miedo, nos da nervio y tratamos de evitar eso. Pero con la fuerza de Dios, hermanos, todo es posible, porque no somos nosotros, es Dios actuando en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios por lo que Él hace. Y esa promesa que nos da fuerza para vivir y para testificar. Para testificar, ¿por qué? Porque ya no podemos ser los mismos. Tenemos que realmente mostrar que si Dios vive en nosotros, tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. No podemos ser los mismos de siempre. No podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes de conocer de Dios y ahora. Es por eso que tenemos que testificar con Él acerca de eso. La cuarta promesa cumplida, hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y aquí tenemos en la primera de Corintios, capítulo 6, 19. Y dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios? ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra que somos templo del Espíritu Santo? Todos, ¿verdad? Y como templo del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que Dios habita en nosotros, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿acaso Dios va a tener la capacidad de hacerle daño a los demás? No. O sabiendo que Dios actúa en mi hermano, que Dios vive en mi hermano, ¿voy a venir yo y le voy a hacer daño a él? No. Si Dios está en mí, también Dios está en él. Entonces,
ahí nosotros sabemos que si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que actuar como otro Jesús. Tenemos que ser lo que hace Jesús, aunque nos cueste, hermanos. Aunque nos duela, porque no es tan fácil. Y especialmente con aquellos que nos hieren, con aquellos que nos lastiman, cuesta más perdonar, cuesta más olvidar y cuesta más darles amor. Pero si verdaderamente Dios habita en nosotros, es necesario hacer ese cambio y esa transformación. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros y realmente nosotros no podemos ya ser las mismas personas y actuar de la misma manera cuando no lo conocíamos, hermanos. La quinta promesa es: el Espíritu Santo guía a la verdad. Y eso lo encontramos en San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino hablará lo que oiga y le explicará lo que ha de venir. Esa es otra promesa, hermanos, que nosotros no vamos a estar solos, vamos a ser guiados por Dios. Dios nos va a ir llevando por donde Él quiere que nosotros estemos. Dios estará presto a ayudarnos en situaciones difíciles, hermanos. Porque por nuestra propia cuenta, quizá muchos hubiésemos ya tirado la toalla. Hay momentos, hermanos, donde no vemos o no sentimos la presencia o a Dios en nosotros. Y a cualquiera le dan ganas. Yo sé que más de alguno de mis hermanos que está acá, hay momentitos donde han querido decir, bueno, Señor, si no está aquí, pues yo me voy. Pero no, es una promesa y es una realidad. Dios está para guiarnos, Dios está para conducirnos, Dios está para auxiliarnos, está presto para cuando nosotros lo necesitemos, mis hermanos. Y esa es otra promesa cumplida de Dios en nosotros. Que no caminamos en confusiones, que caminamos porque tenemos la claridad y la certeza de lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha mostrado. Y la sexta es: el Espíritu Santo intercede por nosotros, mis hermanos. Y eso lo encontramos en Romanos, el libro de Romanos 8:26. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios. En toda circunstancia, en todo momento, aunque quizá nosotros no entendamos lo que estamos viviendo, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Yo recuerdo lo que fue la pandemia, hermanos, cuando nos encerraron a todos, y no fue que quisiéramos, es que nos encerraron relativamente, y todo el mundo se asustó, y todo el mundo tenía miedo de ¿qué es esto? No podíamos salir, no podíamos trabajar, y todo el mundo miraba lo malo de ese momento. Todo el mundo tenía miedo a lo que venía. La gente se limpiaba hasta con bleach los zapatos, porque el microbio lo vamos a llevar a la casa. Anduvimos con mascarilla meses, hermanos, meses. Pero ¿qué sucedió en todo ese tiempo? ¿Cuál fue la parte positiva o lo bueno que Dios hizo en ese momento? ¿Cuántos de nosotros no habíamos compartido con los nuestros? Por largos años, hermanos. ¿Cuántos? Porque nosotros en este país, como dijo un sacerdote que me quedó esa frase, parecemos pollos asados en este país, dando vueltas. Todos los días la misma historia. Nos levantamos,
nos bañamos, vamos a trabajar, venimos a la casa, dormimos y otro día nos levantamos haciendo lo mismo y lo mismo. En ese tiempo, hermanos, salieron muchos más niños, porque se reprodujeron más. Bendito sea el Señor, que Dios hace todo bueno. 1 y 2, nos dio la oportunidad, sobre todo, de compartir, de vivir con los nuestros. Ahí se dieron cuenta algunos que no querían vivir con la esposa porque no la toleraban, ¿verdad? Pero era obligatorio, hermanos, que teníamos que estar juntos. ¿Sí? Amén, es cierto. Teníamos que estar juntos. Entonces, como pueden darse cuenta, hermanos, Dios actúa de manera perfecta siempre, aún en situaciones donde nosotros creemos que Dios nos ha olvidado. Aún cuando Dios está presente y no lo vemos. Hay ocasiones donde venimos y buscamos de Dios porque estamos enfermos, porque tenemos problemas, quizás familiares, o porque nuestros hijos se nos están descarrilando. Son 3 situaciones que casi siempre nos llaman a buscar a Dios. Y sufrimos y lloramos. Y decimos, bueno, Dios, ¿y por qué ahora que voy a la iglesia no veo tu respuesta? Pero yo le voy a dar la respuesta. Hace meses estas sillas estaban llenas, hermanos, pero llenas. Ahora, cuando nosotros comenzamos a entrar en comodidad, se olvida el grupo de oración. Ay, el viernes, vengo bien cansado. Estoy tarde. Ya no quiero ir al grupo porque es verano, anochece bien tarde. Es el único tiempo que tengo para mi familia. Ahí nos volvemos familiares. Y entonces vamos a regresar nuevamente cuando otra pitita se nos jale. Porque algunas veces eso es lo que sucede. Y como Dios nos conoce a cada uno de nosotros, hermanos, permite, no pone, pero permite situaciones como esa para que nosotros le busquemos. Porque el propósito de Dios es que ninguno de nosotros se pierda. Que ninguno de nosotros quede olvidado. Él quiere que nosotros juntos estemos un día gozando de esa presencia con Él, hermanos. Pero para eso, ahorita todavía es tiempo de trabajar. Es tiempo de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero sí, en su misma palabra, hermanos, nos dice que Dios actúa para el bien de los que le aman. Así que de aquí en adelante, cuando veamos nuestra vida que no va tan bien, no nos angustiemos mucho, hermanos. Es únicamente que Dios nos quiere tener cerca de Él. Aunque lloremos, aunque derramemos lágrimas. Es preferible, dice la palabra de Dios, entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo o sin una pierna, que condenarlos completamente enteros en otro lugar. Entonces, veamos siempre la parte positiva. Veamos siempre a un Dios de amor. Veamos siempre que hay un Dios que te busca a consta de lo que sea. Que quiere que tú y yo, hermanos, no nos perdamos. Y hoy, por medio de la palabra de Dios, nosotros hemos recibido ya esas promesas cumplidas en el Espíritu Santo. Que tenemos un Dios que nos da fuerza. Un Dios que nos da poder de Dios, no poder nuestro, porque tampoco nos vamos a considerar que vamos a ser magos, ¿verdad? Al venir aquí tenemos una varita mágica y hacemos cosas inexplicables. No, es un poder de Dios. ¿Para qué? Para actuar de una manera correcta, para saber discernir lo bueno y lo malo. Ese es el poder que Dios deposita en cada uno de nosotros, hermanos. Ahora vamos a mencionar unas claves rapiditas que quiero que vayan escuchando y a lo mejor se les van a hacer familiares a cada uno de ustedes. Y dice las frases claves del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el creyente. Sí, es activa porque es real, porque vive y está dentro de nosotros. Que no estamos solos, que Dios vive en nosotros, sí. Porque desde que fuimos bautizados, el Espíritu Santo fue depositado en nosotros, en nuestro bautismo. Pero que nuestros actos, la vida, la historia, nos hace que olvidemos que ese Espíritu vive en nosotros. Y ahora es nuestro compromiso, es nuestra obligación buscar esa unción fresca, esa presencia viva nuevamente en nosotros. El Espíritu Santo no solo consuela, también transforma. Y tiene que ser así. Cuando nosotros conocemos a Dios, ya no podemos ser los mismos. Ya no podemos. Tendrá que existir cambios. Donde está el Espíritu, hay poder y hay dirección. El fruto del Espíritu refleja el carácter de Cristo. El Espíritu Santo es guía, es maestro y es consolador. Dios no solo nos salva, sino nos acompaña. Nunca temamos a lo que vamos a enfrentar en la vida, hermanos. Porque en la vida vamos a tener dificultades con Dios y sin Dios. Y yo creo que siempre va a ser mejor estar cerca de Él que lejos de Él. La vida va a tener problemas, dolores, enfermedades y a lo mejor hasta muerte, porque no somos eternos. Tenemos un día que Dios nos ha dado para nacer y un día que Dios nos va a llamar para estar en su presencia. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y no es porque Dios nos dejó de amar, sino porque es la ley que tenemos como humanos. Conclusión, hermanos. Las promesas del Espíritu Santo muestran el profundo amor de Dios por nosotros. Él no nos dejó solos, sino que nos dio su Espíritu para vivir una vida plena y guiada y fortalecida por Él. Depender del Espíritu Santo es clave para una vida victoriosa. Que siempre Dios nos ayude a poder escucharlo. Que siempre podamos abrirnos cada día, hermanos, a su presencia. Que ese Espíritu Santo more en nuestros corazones y nos enseñe diariamente a ir aceptando su voluntad. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos su voluntad, no la voluntad nuestra. Porque nosotros, nuestra voluntad, quizás no es ni estar en este lugar, sino que sería esto, lo otro y lo otro. Pero Dios nos busca, hermanos. Dios no quiere que ninguno de nosotros se aleje de Él. Que abramos nuestra mente y nuestro corazón y nos entreguemos a Dios. Que podamos escuchar su voz, hermanos. Que podamos entender su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Pero le voy a pedir en el nombre de Jesús que nos pongamos de pie, porque esa es una señal que somos necesitados, que nosotros buscamos esa presencia de Dios en nosotros. Amado Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos tus hijos, tus elegidos, Jesús, los que tú has querido que esta noche nos reuniéramos en este lugar. ¿Por qué? No sé, pero sé que tú sí lo sabes, Señor. Sabes el propósito, Señor. Sabes la necesidad. Te pedimos, amado Dios,
Que esas promesas que tú has dado a cada uno de nosotros, Señor, podamos reconocerlas en la vida, podamos practicarlas, amado Jesús. Pero danos, Señor, más fe si no la tenemos. Que esas promesas, Jesús, se puedan realizar. Ayúdanos, amado Dios, si estamos lejos de ti. Ayúdanos, Jesús, con tu amor infinito en este lugar. Señor, yo te presento a cada uno de mis hermanos acá. Sé que tú conoces la necesidad, mi Dios, el problema, quizás la enfermedad con la que han venido a este lugar. Pero yo te la presento, Jesús. Ven a tocar, mi Dios. Ven a pasar al medio de cada uno de nosotros en este lugar, amado Jesús. No queremos salir de aquí igual. Queremos, Señor, que vengas y te derrames de esa presencia bendita, Señor, del amor infinito que tú tienes para nosotros, mi Dios. Te pedimos, Señor, ven. Ven y posa en nuestros corazones, Jesús, en este lugar. Ayúdanos a abrir nuestra mente, Señor, y a recibirte como tú lo mereces, Señor. Te autorizamos, te damos el permiso, Jesús, que vengas a este lugar. Que vengas y toques, Jesús. Que vengas y llenes, amado Dios. Que vengas a este lugar con fuerza, con gloria y poder, mi Dios. Mira a tus hijos. Mira a cada uno de ellos, Señor. Sabes lo que están viviendo. Sabes lo que están pasando, Señor. Quizá esa enfermedad, Señor, que los está agobiando en este momento, Jesús. Y si es esa la circunstancia, mi Dios, yo te pido que pases tu mano sanadora y bendita sobre cada uno de estos hijos tuyos, Señor. Si hay tristeza en el corazón, papá, dales alegría, Señor. Dales fortaleza, Jesús. Derrama de tu amor, Señor. Derrama de tu misericordia, papá, en este lugar. Danos un corazón nuevo, Señor. Un corazón que pueda sentir, Jesús. Un corazón, Señor, que pueda amar, si es que nos cuesta amar, Jesús. Quizás nuestra historia fue difícil, Señor. Quizás nuestra niñez fue dura, Jesús. Pero en este momento yo te pido que pases. Que pases, Señor, al lado de cada uno de mis hermanos en este lugar, Jesús. Y puedas llegar a su corazón, Jesús. Ahora que estoy en tu presencia, Que puedas tocar, Señor, su ser. no olvidar estar. Que puedas tocar su recuerdo, Señor. Que todo lo que te pido en oración, Todos, mi Señor. Todas esas historias, todos esos dolores, Señor, que a lo mejor un día vivimos y no los podemos olvidar, Señor. Tú estás en este lugar, Jesús. Y nosotros creemos, Señor, que
que tú tienes la capacidad de sanar, Jesús. Sanar nuestros pensamientos, sanar nuestra historia, Señor, sanar nuestro pasado, nuestros recuerdos. Amado Dios, solo ven a este lugar, Señor. Solo ven y toca nuestro corazón, Señor. Nuestra alma y nuestro ser, Jesús. Nos entregamos, Señor, nos entregamos a tu presencia esta noche, mi Dios, a tu Espíritu. Pedimos esa gracia y ese amor divino, Señor, en nuestro ser. Danos la capacidad de sentirte, Espíritu Santo de Dios. Si no te conozco, dame esa oportunidad, Señor, de abrir mi corazón a tu presencia, Señor. Padre Celestial, en unión con el amado Jesucristo, tu Hijo, el amado, te pedimos que vengas a este lugar y envíes tu Santo Espíritu como lo hiciste en Pentecostés, Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu de fuerza, ese espíritu de poder, ese espíritu, Señor, que transforma y nos haga nuevos, Señor. Nos haga nuevos hijos en este lugar. Que seamos libres, Señor, libres para amar, libres para recibir, libres para perdonar, Jesús. Ayúdanos con este corazón de piedra, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuál es nuestra debilidad. Ayúdanos a actuar, Señor, en eso que no nos deja caminar, Jesús. Ayúdanos, Jesús, porque tú eres un Jesús de bondad, de piedad y de misericordia en cada uno de nosotros. Y esta noche te reconocemos, mi Dios, como nuestro Salvador, como el que nos auxilia, mi Dios, como el que nos bendice. Bendito seas, amado Dios, bendito seas por siempre, amado Señor. Que tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre todos aquellos, Señor, que lo creen, que lo esperan y que lo anhelan, Jesús. Bendito y alabado seas, amado Dios. Bendito sea tu nombre. Anhelamos tu mover, derrama tu fuego como en Pentecostés. Sí, Señor, como en Pentecostés. Queremos recibir esa fuerza de Dios. Espíritu Santo, ven. Espíritu, ven a este lugar. Inúndanos con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven. Llénanos con tu amor, Señor. Llena este lugar. Derrama de tu misericordia en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Ven y lléname. Lléname, Señor. Con tu poder, Señor. Llénanos con tu gracia, Espíritu Santo de Dios. Es tu poder, Señor, en este lugar. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y llena este lugar. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname. Con tu poder. Ven y lléname. Señor. Ven y lléname. Ven y lléname.
cantos de restauración se mueven aquí. Sanación, liberación, 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 cantos de restauración se mueven aquí. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Le damos un fuerte palmas a la palabra del Señor que ha estado grande esta noche, ¿verdad?